nosotros es resistirnos a arramblar con todo y contraatacar. Bueno, esa es mi opinión. En ese sentido venía... Bueno, a mí no me parece que sea una estafa la crisis, lo que es una estafa es la misma economía, la misma visión económica. Lo que es insostenible es esa visión económica en el mundo actual, ¿no? Para mí es una visión, la economía se ha quedado en pura estadística, en puras matemáticas. No, la economía tendría que estar al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de unos números. Entonces es algo que ni el sistema ni el planeta, esta forma de pensar o de resolver la vida, las relaciones humanas, porque de eso se trata, la paz social, que de eso se trata, la socialdemocracia, que se ha perdido, pero es que esa es una base del poder, el poder de los estados está para redistribuir la riqueza, y una de las cosas del contrato social, de la paz social, de ese contrato social defendido por filósofos y por economistas, es justamente esto, ¿no? Yo soy una gran defensora de lo público, es decir, hay que volver a lo público, las cosas que son fundamental para la vida humana, vivienda, alimentación, educación, esas cosas tendrían que ser públicas, no se pueden dejar a las manos de una economía cuando la economía es especulación, no está basada en hechos reales, eso que digan que hay una economía real y la otra economía. ¿Cuántas economías tenemos? La economía de la especulación. Nosotros necesitamos una economía para resolver nuestra cotidianidad, nuestra vida, nuestro día a día. Y la economía es una forma de organizarse, para mí, y de establecer relaciones humanas. No es una forma de cuantificar. Cuantificas que lo que a uno le interesa y lo que a otros no. Estoy con... O sea, yo creo que lo que es la estafa es el propio capitalismo. Es decir, porque intrínsecamente, o sea, el salario que cada trabajador... O sea, el capitalismo es una estafa para la clase trabajadora, evidentemente, no para la oligarquía y tal. Entonces, porque el salario que percibimos con nuestro trabajo es un robo legal. Es decir, porque está basado en una serie de plusvalías, etcétera, etcétera. Y la crisis no es más que una fase de ese robo o de esa estafa, pero es una fase necesaria para que el capital siga sacando pecho, lo que te has dicho antes. Es decir, las crisis sirven para concentrar capitales, es lo que estamos viendo. Los bancos se van concentrando, se van fusionando. Los grupos de comunicación, lo mismo, se van haciendo conglomerados, que al final la tendencia es a que haya un solo banco, un solo medio, un pensamiento único. ¿Seguimos? Si queréis más opiniones, perfecto. Yo tengo la boca así. ¿Tú tenías por ahí arriba más cosas? Sí, no. Eso lo veo mucho así. Ya ¿Y la crisis de superproducción? ¿Qué? La de la crisis de superproducción, ¿no lo explicas? Sí, pero ya está explicado. Vale, pues lo de cómo... Y se ha pasado la chupa. ¿Cómo superar la discrepancia? Pues esto es lo que hemos venido hablando, ¿no? ¿Cómo ellos van a superar la crisis? ¿Cómo están superando la crisis? Pues claro, aumenta la productividad. Con esto que hemos explicado al principio, de la tasa de ganancia y la tasa de plusvalía, yo no insisto más, aumenta la productividad del trabajo. ¿Cómo lo hacen? Aumentando la producción orgánica del capital. Es decir, si tú tienes una máquina que es más rápida, hace más productos en menos tiempo, pues claro, digamos que hay dos formas de... La plusvalía esta que hablábamos, hay dos formas de aumentarla, ¿vale? Voy a intentar hacer esto así. Hay dos formas de aumentarla. Una forma de aumentarla es aumentando el horario de trabajo. Eso es sencillo, es decir, si aumentamos el horario de trabajo, pues aumentamos el dinero que se embolsa, porque también aumentamos nuestro salario probablemente, pero bueno, puede ser que no, pero aunque lo aumentemos ya hay otra parte que se embolsa. Pero esa fórmula actualmente, aunque en el sector público sí se está haciendo, pero es una fórmula que no se utiliza ya tanto. Porque claro, fundamentalmente porque tenemos un límite físico, menos los chinos que no tienen, pero el resto tenemos un límite físico. Entonces, 15 o 16 horas al día currando, pues ya a partir de ahí ya no podemos trabajar más, ya necesitamos dormir, necesitamos descansar, ¿vale? Entonces, la forma, digamos, más habitual o la más generalizada es aumentando la capacidad que nosotros tenemos de producir en el mismo tiempo. ¿Vale? La forma de hacer esto, la más eficaz, o sea, puedes tener un trabajador cualificado que lo sepa hacer antes, pero también otra fórmula es teniendo la máquina, un aparato, lo que sea, donde el instrumento de trabajo, que sea más rápido, que lo haga más rápido. Entonces sacan más productos, sacan más... Vale, y eso es lo de la composición orgánica del capital, por eso lo hacen, ¿vale? Es decir, por eso necesitan aumentar el capital constante, porque tienen que comprar máquinas que sean mejores, y siempre la última máquina para que sea más rápida, porque así aumenta la productividad. Ahora mejor.
Eso era lo de que aunque bajaran las ganancias aumentaban el beneficio tributante. El capital constante. Capital constante es la compra de cosas que necesitan, instrumentos de trabajo y todo eso, claro. Que es a lo que te estás refiriendo. Sí, Para ser más productivo y más competente con las otras empresas. Claro, exacto. Es una necesidad que las empresas tienen, porque si ellos no son las más, o sea, porque el sistema funciona así, si tú no consigues la máxima ganancia en tu empresa, tú vas a acabar, mira lo que ha pasado con los bancos, es decir, los que no consigan el máximo beneficio, la máxima ganancia han acabado fusionándose, lo que habéis comentado un montón ya. Entonces, pues por eso necesitan ser los más competitivos y la forma de obtener mayor competitividad, una de ellas, aumentando la productividad. También apertura... Perdona, si no es una cosa imposible, inviable, eso de que siempre hay ganancia, eso no es natural. Claro, en la naturaleza las cosas no tienen una... cambiando, entonces eso no se le puede pedir a la naturaleza y mucho menos naturaleza, la economía no tiene ninguna naturaleza, pero a la economía no se le puede pedir una tasa infinita de crecimiento porque llegará un momento que no hay crecimiento, entonces está mal planteada la economía. La economía no tiene que crecer, la economía tiene que solucionar problemas humanos. De hecho, el capitalismo se enfrenta a una contradicción que es insuperable, Claro, que tiene claro. un crecimiento infinito, Sí. pero la fuerza de la materia, de la naturaleza en sí, los recursos son finitos. Y esa contradicción, que es una contradicción irresoluble, o sea, es verdad, la tendencia a cargárselo todo. Que de hecho, Agustina, un día podríamos también montar un taller sobre eso. Que la izquierda se está creando un debate muy interesante porque cuando se intenta superar el capitalismo muchas veces el problema es que la izquierda ni siquiera se sabe abstraer pues, la ley del valor o incluso seguir dentro de muchas leyes del capital. Entonces hay muchos intelectuales ahora y muchos economistas que han puesto encima de la mesa el decrecimiento como para romper el constructo ideológico de la economía tiene que crecer. Entonces ellos dejan claro eso, que el decrecimiento no puede ser dentro del capitalismo, pero que es una forma de empezar a construir un discurso ideológico muy fuerte en la ciudadanía, en la clase trabajadora, para entender eso, es que la economía no tiene que crecer. Yo es que estoy ahí, a mí es que me gusta mucho, pero la filosofía de la economía, es decir, para mí tengo amigos economistas y siempre me peleo con ellos, porque para mí, yo ahí trabajo, conozco las nuevas tendencias, la economía del buen común, el CIEG, es decir, todos estos movimientos que están teniendo primero una visión, es que lo primero que hacen estos movimientos es tener una visión distinta del planeta, del ser humano, son humanistas. Entonces, y bueno, aparte que hay muchas teorías, mucho conocimiento, tenemos muchos siglos de historia, ¿no? Y estas teorías son, algunas de ellas son muy viejas ya, ¿no? Entonces, eso es lo que le hace falta a la clase, a la izquierda y a todos, es decir, visionar que es posible otro sistema, que otro sistema está ahí, ¿no? Que no nos cuenten más milongas de este sistema porque sabemos que este sistema ya no da más de sí. Este sistema está agónico y lo único que va a hacer va a ser llevarnos a todos por medio. Pero es otra visión y la visión es humanista, ecológica, diciendo que la Tierra no es un crecimiento, es decir, es un ciclo evolutivo y entonces nosotros nos tendremos que adaptar al ciclo evolutivo. Entonces generalmente las propuestas económicas van primero. El planeta es rico, el planeta nos da todo lo que necesitamos para vivir, solamente tenemos que administrarlo. ¿Y quién tiene la titularidad de las riquezas del planeta? Que ese sería el problema, los pueblos. No puede haber nadie que tenga la titularidad de un bien del planeta, ni el agua, ni las piedras, ni los diamantes. Ahí está el problema. ¿Quién se hace titulares? Porque dicen que son los estados y es mentira. Miren lo que pasa en África con el coltán, con los diamantes, con todo. La titularidad de los recursos del planeta, ¿quién la tiene? ¿Quién ejerce esa titularidad? Hemos visto en Bolivia cómo han dejado a gente al pueblo sin agua porque le ha vendido la presidencia a una multinacional francesa un agua que era imprescindible para el pueblo para beber. Y eso costó una revolución en Bolivia. Entonces, los recursos naturales, ¿de quién son? Por eso yo te digo, soy una partidaria, pero 100% de lo público, que no nos cuenten milongas con lo privado, porque es mentira. Dicen que la empresa, es decir, nosotros lo que estamos haciendo y lo que estamos haciendo durante mucho tiempo es manteniendo con fondos públicos las empresas privadas. Entonces, ¿qué milongas nos cuentan? ¿De que lo público no funciona y la empresa privada es eficiente? Mentira, la empresa privada es eficiente porque cuando se implanta le dan los terrenos gratis. Si se implanta le hacen excepciones fiscales. Si no paga, es decir, si después no paga, no paga.
Hombre, yo así también me monto una empresa, ¿entiendes? Es decir, si me regalan, si la mano de obra, claro, así también gano yo. O como este de Las Vegas, si yo voy a poner el 10% o el 20%, lo demás me lo van a poner todo. Yo hago que cambien las leyes para que mi capital siempre esté protegido por encima del ser humano, de la ecología, etcétera, etcétera. ¿Qué coño estamos haciendo? Entonces, la teoría económica, la economía está muy bien, pero no solamente para distorsionar, para irse, puntear todos los problemas del capital, del no sé qué, del no sé cuánto. Estadística, es lo que se ha convertido en la economía. Porque tú hablan de los desahucios, son estadísticas, hablan de, es decir, hay personas humanas, hablan de que es imposible mantener el sistema de pensiones. Oiga usted, pues dígame cómo lo vamos a mantener. Es que además es mentira, porque el capital sabemos, es decir, si hay estudios económicos que dicen que si el capital que funciona por el mundo pagara sus tasas, los estados no serían deficitarios, porque esta gente, es decir, el capital de la empresa es el estado el que la mantiene con ayuda, etcétera, etcétera. Cuando tiene pérdidas las tenemos que pagar nosotros, y cuando tiene beneficios son suyos, y sus beneficios no pagan impuestos. Yo también quiero jugar a eso, vamos, no quiero jugar a eso, lo tengo muy claro. De hecho, ahora seguramente sea la época de la historia donde hay más conexión entre la empresa y el Estado, en el sentido de que usted ha dicho. Está totalmente, bueno, mira los lobbies dentro de las comunidades de Bruselas, o los lobbies con cualquier diputado. Es decir, las empresas, los estados ahora mismo están en función de las empresas. Los estados están defendiendo a las empresas y al capital, no están defendiendo a la ciudadanía. Por eso llevamos razón cuando decimos que no nos representan, porque no están pendientes de lo que necesita el ciudadano, están pendientes de la economía, de cómo salvar la economía. Oiga usted, no, la economía déjela, que si se tiene que ir al pique que se vaya, sálvenos usted a nosotros, que somos los que tenemos los problemas, ¿no? Los problemas de niños sin casa, enfermedades, educación. Esos son los problemas. Claro, digamos que ellos tienen intereses distintos a los que tiene la mayoría de la ciudadanía. Intereses ilegítimos. Y que cuando dicen vamos a salvar la economía, en realidad vamos a salvar a una clase. Vamos Sí, a salvar a los sí, pero empresarios, vamos a salvar... tú mira incluso en los discursos políticos como hay la perversión del lenguaje, como hay palabras que no se utilizan. Nunca se habla de seres humanos, nunca se habla del problema, se habla de números, de cifras, de estadísticas, de no sé qué, de cosas que a la gente la dejan mirando para allá y dicen, pues vale, ¿no? Porque realmente no están ahí sus problemas, ¿no? Lo demás todo es una trampa. Te quería comentar yo que tiene que ver con lo que estamos hablando en los últimos 5 minutos, y Carlos y Agustina no estaban, con lo que han empezado la charla, ayúdame si no, Fernando, que la economía, ¿no? Como que se ha desvirtuado un poco, que empezó siendo el estudio de los medios de producción, el estudio de cómo funcionaba la sociedad, de cómo el engranaje de la sociedad a través del trabajo y de los recursos se edificaba todo, ¿no? Toda esa casa que es el mundo, que es la sociedad, y cómo ahora simplemente la economía se basa, ¿no? en el estudio de este sistema económico que tenemos y de su supervivencia. Claro, sí, exacto. Claro, Como que no va, ahora mismo no va más allá, solo se dedica. Han empezado con eso, era para que lo... Se ve un montón en todas las ciencias sociales, no sé si hay historiadores, pues el debate sobre la guerra civil, pues viene a ser, o sea, que digamos que la ciencia social está en un terreno de lucha enconada, y con la economía pasa igual, o sea, se ha convertido en una disciplina que está dentro del servicio de las empresas, de los empresarios, De hecho, lo que llamamos ciencias sociales, la perversión más que del lenguaje es que hay una distinción formal entre economía y política, como si se pudiera ir social, y en realidad no. En realidad la política tiene mucho que ver con las decisiones que tomas en la economía, pero han hecho una separación académica formal, como diciendo la economía tiene un devenir histórico y es el fin de la historia. De hecho ellos lo dicen que es el fin de la historia, la política es otra cosa. Y yo creo que eso es importante que lo tengamos presente, el que no hay economía sin política, ni política sin economía. Y dale, que si no, no te dejamos... A mí me mola más así, seguir hablando. Bueno, a mí me sabe mal por Rune, si queréis, acabo yo ya. Está tranquila, no te preocupes conmigo. Sí, bueno, sí, lo que me quedaba era la apertura de nuevos mercados, que le hemos explicado ya en realidad, que es lo de la sanidad y la educación. Cuando veníamos para acá veíamos que ha pasado, no sé si es un fenómeno generalizado, pero antes los dentistas se agrupaban pues entre 2, 3, 4 dentistas, ¿no? Pues ya sabéis que el tema de los dentistas, que no lo paga la sanidad pública, que paga la parte. Y ahora ya ¿cómo se llama? ¿Adela? ¿Sí? Adela. Sí, Adela, que pertenece a la Caixa.